Evangelio de hoy. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Primera lectura. Él fue traspasado por nuestros crímenes. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío. Cuántos planes en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. No callé tu justicia, antes bien proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Segunda lectura. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecadores y se sentó para siempre a la derecha de Dios.
No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Palabra de Dios. Hagan esto en memoria mía. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Un saludo a todos ustedes, hermanos, que ven el canal Grazia TV. Si son visitantes nuevos y les gustaría apartar unos 10 minutos al día para aprender sobre la palabra de Dios y de su iglesia, les invito a suscribirse a este canal haciendo clic en las letras rojas o botón rojo que dicen suscribirse. Hoy celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. ¿Qué es lo que hace que un sacerdote sea sacerdote? Un sacerdote es alguien que ofrece sacrificios. En muchas religiones se ha ofrecido sacrificios de animales. Incluso el pueblo judío los ofrecía, por voluntad de Dios. Ofrecían animales que no debían tener defectos, y les costaba ofrecerlos, porque tenían que renunciar a uno de sus mejores animales, quemándolo. Había sacrificios para obtener el perdón de los pecados, y otros eran para dar gracias a Dios. Sabemos que Dios no necesita nada. Dios no necesita animales. Entonces, ¿por qué pidió estos sacrificios? Sobre los sacrificios, para que quedaran perdonados los pecados, Dios los pidió porque quería que su pueblo, que ahora somos nosotros, hiciéramos conciencia de las consecuencias del pecado, con el que le ofendemos y hacemos daño a nosotros y a los demás. ¿Y cómo se requiere que intentemos reparar esa ofensa a Dios y esos daños? Sobre los sacrificios de acción de gracias, fueron precisamente para corresponder a Dios, dándole un regalo a cambio de los bienes que Él nos da. Así practicamos el amor a Dios y nos fortalecemos en el amor. Por poner un ejemplo, hoy en día, al educar a un niño, hay que enseñarle que cuando se porte mal, tiene que pedir perdón a sus papás y a la gente que haya hecho daño, y tiene que arreglar el daño que hizo,
de manera que una parte de los costos del daño los asuma él. Si ensució algo, que lo limpie. Él quisiera estar jugando, pero tiene que ser disciplinado y ponerse a limpiar. Si se le enseña bien, madurará mucho y evitará causar daños nuevamente. También se dará cuenta de que a veces no puede reparar el daño al 100%. Si hubo un costo económico grande por el daño, el niño puede dar algunas monedas de su alcancía y su papá pagará el resto. Si limpió lo que ensució, tal vez no lo dejó completamente limpio, pero el papá llega y limpia bien. Por otro lado, si un niño hace un dibujo con mucho esfuerzo y se lo regala a su papá podrá ver que el dibujo quedó feo, que no fue hecho con buena técnica, y sin embargo, estará muy contento si ve que su hijo lo hizo con mucho amor. Pues bien, Dios es como el papá de ese niño. La humanidad, con el pecado mortal, hizo una ofensa de magnitud infinita, porque desobedeció al Dios que le ama infinitamente. La consecuencia fue infinita también, la condenación eterna. Al tratar de arreglar los daños, nos beneficiamos, pero en realidad no podemos arreglarlos. Dios mismo tuvo que arreglar esos daños por medio de Jesús. Ahí es donde Jesús es el sacerdote que ofreció el sacrificio perfecto, el de sí mismo, el sacrificio de Dios, el Cordero sin defecto, que pudo restaurar ese daño y nos consiguió no solo regresar al estado de Adán y Eva, que vivían saludablemente en el jardín del Edén, sino llegar a la presencia misma de Dios y vivir con Él para siempre. Dios permitió que Adán y Eva pecaran para que Jesús, con su sacrificio, nos consiguiera más de lo que, como humanidad, habíamos perdido. Jesús nos ha incorporado por el bautismo a su cuerpo, la Iglesia, y nosotros ya no realizamos sacrificios de toros, pero sí que somos parte de Jesús, el sumo y eterno sacerdote. Somos sacerdotes porque llevamos a cabo sacrificios de amor con la gracia de Cristo, cuando en vez de buscar solo nuestro interés, trabajamos de manera honesta, cumpliendo con nuestras obligaciones para el bien de la familia y de la Iglesia. Pidamos al Señor que nos conceda aprovechar su sacrificio al participar en él por medio de la Eucaristía, al comulgar. Que unido al sacrificio de Cristo, nuestro trabajo en favor del prójimo sea un sacrificio digno por el pecado y una ofrenda agradable de acción de gracias, con los que ejerzamos bien nuestro sacerdocio común de los fieles. Jesús, sumo y eterno sacerdote, te damos gracias porque por tu sacrificio nos obtuviste la posibilidad de salvarnos. Amén. Hermanos, si quieren estar al pendiente de nuestros videos, suscríbanse y toquen la campanita gris para que reciban el aviso cuando haya videos nuevos. Hasta mañana, Dios les bendiga.